Capítulo 1. El instante en que descubres que tu relación con el dinero refleja tu relación contigo mismo. Hay un momento, casi siempre silencioso, casi siempre escondido entre rutinas que se repiten sin cuestionarse, en el que te das cuenta de que no puedes seguir viviendo con la misma relación emocional, mental y práctica que has tenido con el dinero toda tu vida, porque ese vínculo, aunque muchos lo ignoran, determina mucho más que tu cuenta bancaria, determina tu visión, tu disciplina interna, tu identidad, tu estabilidad emocional y la vida que puedes construir más allá del simple hecho de recibir un salario. Un día despiertas y ves algo que había estado frente a ti desde siempre, pero que apenas ahora logras entender con claridad. Tu destino financiero no cambia cuando cobras más, cambia cuando te conviertes en alguien diferente cada vez que cobras. No es el monto lo que transforma tu futuro, es el comportamiento. No es el ingreso lo que define tu camino, es la mentalidad que acompaña ese ingreso. No es el cheque lo que genera riqueza, es lo que haces con él. La mayoría de las personas cree que tener más dinero resolverá todos sus problemas, pero los años, las crisis económicas, las historias familiares y la experiencia colectiva del mundo moderno han demostrado una verdad brutal. El dinero amplifica lo que eres, amplifica tus hábitos, amplifica tus decisiones, amplifica tus inseguridades, amplifica tu claridad o tu confusión, amplifica tu disciplina o tu impulso, amplifica tu sabiduría o tu impulsividad. El dinero no corrige, revela. No repara, expone. No salva, potencia. Y ahí está la razón por la que el 1% hace cosas radicalmente diferentes cada vez que cobra. No porque sean genios, no porque hayan nacido con ventajas imposibles, no porque tengan acceso a secretos místicos o algoritmos ocultos, sino porque entienden algo que la mayoría nunca consideró. Cada vez que recibes dinero, estás frente a un momento de decisión que define tu identidad financiera. No estás recibiendo un pago, estás recibiendo una oportunidad de moldearte, de dirigirte, de demostrarse a ti mismo quién eres ante la vida. La mayoría recibe el pago como un alivio temporal, el 1% lo recibe como una herramienta estratégica. La mayoría gasta automáticamente, el 1% decide conscientemente. La mayoría piensa en la semana, el 1% piensa en una década. La mayoría se limita al presente, el 1% diseña su futuro. Y no estamos hablando únicamente de millonarios heredados o empresarios que ya hicieron una fortuna, estamos hablando de personas que han entendido que todo comienza en la mentalidad, en la arquitectura interna, en la forma en que interpretan el dinero en relación con su propósito, su visión y su vida diaria, porque antes de que existiera cualquier riqueza en el mundo físico, existió primero en el mundo interno. No hay excepción. Observa a Andrew Carnegie, creciendo en pobreza extrema, trabajando en fábricas desde niño, sin herencias ni privilegios, pero desarrollando una mentalidad estratégica que le permitía ver en cada dólar una semilla potencial de libertad. Observa a Henry Ford, obsesionado no solo con fabricar automóviles, sino con crear riqueza sostenible, accesible y escalable. Observa a Walt Disney, quebrado más de una vez, pero entendiendo que cada centavo que ganaba debía ser dirigido hacia la creación de algo más grande que él. Observa a Edison, reinvirtiendo constantemente en su visión incluso cuando el dinero parecía insuficiente. Observa a Lincoln, quien aunque no construyó fortuna financiera, entendió lo que muy pocos entienden, que la estabilidad económica está directamente ligada a la claridad moral y mental. Ellos no esperaban tener más dinero para comportarse como personas visionarias, actuaban como personas visionarias antes de tener más dinero, y esa es precisamente la diferencia que separa al 1% del resto del mundo. Porque aquí aparece la revelación más importante de este primer capítulo: cada vez que cobras, estás entrenando una identidad. La identidad que eliges determinará si tu vida financiera se convierte en una herramienta de expansión o en un ciclo interminable de supervivencia. La identidad que eliges determina si construyes riqueza o la desperdicias. La identidad que eliges define si serás dueño de tus decisiones o esclavo de tus impulsos. El 1% no nace con conocimientos financieros superiores, se entrena para pensar de forma distinta. Y ese entrenamiento comienza en el silencio, en el instante íntimo en el que recibes tu pago y decides qué historia vas a contar con ese dinero. La mayoría empieza el relato desde la carencia. No alcanza. Ya se fue.
¿Cómo aguanto un mes? Lo necesito todo para hoy. El 1% comienza desde la visión. ¿Qué puedo construir con esto? ¿Qué porcentaje puedo proteger? ¿Qué parte puedo multiplicar? ¿Qué hábito puedo reforzar hoy que mi futuro agradecerá? Porque lo que hace el 1% no es mágico, es mental, emocional y estratégico. Y lo más sorprendente es que no necesitas ser rico para pensar como ellos, necesitas pensar como ellos para dejar de ser pobre. Este primer capítulo es el inicio de un cambio profundo, porque no vamos a hablar de trucos financieros vacíos ni de consejos superficiales que suenan bien en redes sociales. Vamos a entrar en la parte más cruda, más honesta y más poderosa de tu relación con el dinero, tus hábitos internos, tus creencias heredadas, tus decisiones automáticas, tu narrativa interna, tu disciplina emocional y la manera en que te ves a ti mismo en el momento en que el dinero llega a tus manos. Porque lo que hace el 1% cada vez que cobra no es ahorrar por obligación, ni invertir por moda, ni vivir con rigidez extrema, lo que hacen es diseñar su vida a través de su comportamiento financiero, entendiendo que el dinero es una herramienta para la libertad, no un sustituto de la identidad. Y ahora que has abierto la puerta a esta forma de pensar, estás listo para adentrarte en la arquitectura mental y emocional que diferencia a quienes prosperan de quienes se estancan. Capítulo 2. La mentalidad financiera que separa a quienes prosperan de quienes repiten pobreza emocional y económica. Para comprender realmente por qué el 1% de las personas hace cosas radicalmente diferentes cada vez que cobra, necesitas entrar en un territorio interno que rara vez se enseña en escuelas, que casi nunca se conversa en familias y que la sociedad evita con la misma naturalidad con la que evita hablar de errores profundos, tu mentalidad financiera. El conjunto de creencias, narrativas, miedos, deseos y patrones internos que determinan cómo te comportas con cada moneda que llega a tus manos. Porque aunque muchos quieren cambiar sus ingresos, muy pocos quieren cambiar la identidad que creó esos ingresos, y es precisamente ahí donde comienza la diferencia entre quienes prosperan y quienes quedan atrapados en una vida económica que se repite como un eco monótono año tras año. La mentalidad financiera no es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de identidad. La pobreza no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la forma en que interpretas el dinero. La riqueza no comienza cuando tienes mucho, comienza cuando entiendes lo que significan tus decisiones. Por eso el 1% actúa de forma completamente distinta, porque su mentalidad está diseñada para la expansión, no para el alivio momentáneo. Es aquí donde la mayoría fallará sin darse cuenta. Creen que el dinero sigue un patrón lógico, una ecuación que depende solo del ingreso y el gasto, pero la verdad es que el dinero sigue el patrón emocional y mental de quien lo sostiene. Una persona con mentalidad de escasez, aunque gane más, tiende a reproducir impulsivamente hábitos que destruyen su estabilidad. Una persona con mentalidad de supervivencia vive su vida en ciclos. Cobro, respiro, gasto, sobrevivo, repito. Una persona con mentalidad de víctima le entrega al mundo externo la responsabilidad de sus finanzas, culpando a la economía, al gobierno, al jefe, al país, a la suerte, a la familia o a cualquier cosa antes de preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo con lo que ya tengo? Sin embargo, la persona del 1% opera con un diseño mental completamente distinto. Su mentalidad no está condicionada por cuánto gana, sino por lo que quiere construir. No gastan para sentirse mejor, gastan para avanzar. No compran para llenar vacíos, compran para crecer. No buscan validación, buscan libertad. No esperan un milagro, crean estructura. Y esa mentalidad, que parece privilegiada desde afuera, en realidad fue construida desde adentro, muchas veces en entornos de dificultad extrema. Si miras a Carnegie, verás a un niño inmigrante que vivió en pobreza devastadora, pero que desde temprano comprendió que la riqueza comienza en la mente y que cada centavo tenía el potencial de transformarse en una nueva puerta. Si observas a Disney, notarás a un joven rechazado, endeudado, ridiculizado por su imaginación, pero con una mentalidad tan resiliente que cada centavo que ganaba lo dirigía hacia la construcción de algo más grande que sus circunstancias. Si ves a Ford, verás a un hombre que quebró varias veces, pero cuya mentalidad funcionaba como una maquinaria interior capaz de ver sistemas donde otros solo veían caos. Ellos no nacieron pensando como el 1%. Decidieron pensar como el 1% antes de convertirse en parte de él.
La mentalidad financiera comienza por reconocer que el dinero no te define, pero sí te revela. Revela tu nivel de paciencia, tu capacidad de priorizar, tu habilidad para postergar gratificaciones inmediatas y elegir recompensas futuras, tu relación con tus emociones, tu nivel de autoestima, tu narrativa interna sobre merecimiento, tu visión del futuro y tu disciplina cotidiana. Por eso, cuando el 1% cobra, no se preguntan ¿qué puedo comprar hoy?, sino ¿cómo puedo usar este dinero para reforzar mi identidad, mi propósito y mi futuro? Es una pregunta distinta porque nace de una mentalidad distinta. Mientras la mayoría recibe dinero y siente alivio, el 1% recibe dinero y siente responsabilidad. Mientras la mayoría piensa en placeres inmediatos, el 1% piensa en consecuencias futuras. Mientras la mayoría actúa desde impulsos, el 1% actúa desde estrategia. Mientras la mayoría se enfoca en lo urgente, el 1% se enfoca en lo importante. La mentalidad del 1% también está basada en algo que casi nadie quiere escuchar, la responsabilidad radical. Ellos entienden que la vida no les debe nada, que el sistema no está diseñado para salvarlos, que la suerte no llega por esperar, y que si no dominan su mentalidad financiera, el mundo dominará su vida a través de deudas, ansiedad, presión económica y decisiones emocionales que se repiten eternamente. Esta responsabilidad radical no es castigo, es poder. Es la convicción interna de que mientras más control tengas sobre tu mente, más control tendrás sobre tu vida. Y es aquí donde surge una verdad incómoda, pero poderosa. Tu situación financiera actual es un reflejo directo de tus hábitos acumulados. No es una condena, es una consecuencia. Y las consecuencias pueden cambiar cuando los hábitos cambian. El 1% no espera cambiar de vida para cambiar su mentalidad, cambia su mentalidad para cambiar su vida. No esperan tener más para comportarse de manera diferente, se comportan de manera diferente para tener más. No esperan el momento correcto, crean el momento correcto. Porque entienden algo que la mayoría desconoce: cobrar no es un evento, es un entrenamiento. Cada vez que cobras, estás entrenando tu cerebro a responder de una determinada manera, a elegir prioridades que refuerzan una identidad u otra. Si cada vez que cobras gastas compulsivamente, estás entrenando tu identidad a vivir desde el impulso. Si cada vez que cobras gastas en validación social, estás entrenando tu identidad a depender de la aprobación externa. Si cada vez que cobras gastas en distracciones, estás entrenando tu identidad a evitar tu futuro. Pero si cada vez que cobras tomas decisiones conscientes, estratégicas y alineadas con la vida que quieres construir, estás entrenando tu identidad a volverse alguien que crea riqueza y no solo alguien que la consume. La mentalidad financiera también requiere comprender que el dinero no es únicamente un medio para comprar, sino un medio para pensar, para planear, para decidir, para dirigir tu vida hacia un sentido más profundo. El 1% ve el dinero como un puente hacia posibilidades, hacia tiempo libre, hacia independencia emocional, hacia libertad creativa, hacia estabilidad para sus familias, hacia la capacidad de elegir sin miedo. Ellos no compran cosas, compran opciones. Y esa es exactamente la mentalidad que tú necesitas desarrollar si quieres transformar tu relación con el dinero. Porque antes de que construyas riqueza externa, necesitas construir riqueza interna. Antes de que mejores tus ingresos, necesitas mejorar tu narrativa. Antes de que cambie tu cuenta bancaria, necesita cambiar tu identidad financiera. Este capítulo marca el inicio real de tu transformación interna, porque ahora que has visto cómo piensa el 1%, estás listo para entrar en algo aún más profundo: las creencias financieras inconscientes que gobiernan tu comportamiento y que, si no las reescribes, sabotean incluso al mejor plan financiero. Capítulo 3. Las creencias financieras invisibles que moldean tu destino mucho antes de que toques un solo dólar. Si quieres entender por qué el 1% actúa de manera tan diferente cuando cobra, debes descender aún más profundamente en el territorio que casi nadie se atreve a explorar, el territorio de tus creencias financieras, no las que dices tener, no las que publicas en redes, no las que repites cuando alguien te pregunta ¿qué opinas del dinero?, sino aquellas que viven escondidas en tu subconsciente, las creencias que absorbiste sin darte cuenta desde la infancia, las que se formaron por comentarios casuales, por conversaciones familiares, por experiencias dolorosas,
por modelos económicos defectuosos, por enseñanzas incompletas, por miedos heredados, por silencios incómodos, por culpas que nadie entendió, por comparaciones que te marcaban y por la narrativa invisible que te acompañó antes de tener siquiera la capacidad intelectual de cuestionarla. Las creencias financieras son como raíces subterráneas, no las ves, pero sostienen, o sabotean, todo lo que crece en tu vida económica. Puedes estudiar inversiones, educarte, leer libros, intentar nuevos hábitos, ganar más dinero, incluso cambiar de trabajo o emprender, pero si esas raíces están contaminadas con creencias de escasez, de miedo, de vergüenza, de inutilidad, de desconfianza o de limitación, tarde o temprano tu realidad financiera volverá a caer en el mismo patrón. Como si una fuerza invisible te empujara siempre hacia el mismo destino. Y lo más impactante es que la mayoría de las personas vive toda su vida sin preguntarse si lo que creen sobre el dinero realmente les pertenece o simplemente fue heredado. Heredamos frases como, el dinero no crece en los árboles, los ricos son malos, el dinero cambia a las personas, si tienes demasiado, algo hiciste mal, si tienes poco, eres bueno pero desafortunado, mejor pobre pero honrado, el dinero no importa, el dinero es sucio, la riqueza es para otros. Y esas frases, que rara vez analizamos, se convierten en códigos inconscientes que moldean nuestro comportamiento sin que lo notemos. Pero el 1%, ese pequeño grupo que piensa y actúa de manera estratégica, cuestionó esas creencias muy temprano o fue capaz de reemplazarlas más adelante, entendiendo que una creencia no es una verdad, sino una interpretación. Y si la interpretación está deficiente, toda tu vida financiera se construirá sobre cimientos defectuosos. Piensa en Andrew Carnegie observando a su familia luchar contra una pobreza devastadora mientras aún era un niño inmigrante. Pudo haber adoptado la creencia de que la pobreza era un destino inevitable, pero eligió una narrativa distinta. Puedo aprender, puedo crecer, puedo construir algo diferente. Piensa en Walt Disney, quien tras cada quiebra pudo haber creído que no servía, que no podía, que no tenía lo necesario, pero eligió creer que su imaginación era un activo más valioso que cualquier cantidad de dinero perdido. Piensa en Henry Ford, quien escuchó a expertos decirle que su visión era imposible, y sin embargo eligió creer que su propósito tenía más peso que las opiniones externas. Piensa en Edison, quien veía en cada fallo una señal no de incapacidad, sino de información útil. Piensa en Lincoln, quien aunque no perseguía riqueza, entendió algo esencial. Tu creencia sobre ti mismo influye más en tu destino que tus circunstancias. Y ahí está el punto, no es que esas personas fueran superiores, es que eligieron sus creencias, mientras la mayoría vive atrapada en las que heredó. Tus creencias sobre el dinero determinan cuánto crees que mereces, cuánto crees que puedes manejar, cuánto crees que puedes multiplicar, qué nivel de vida crees que puedes construir, qué decisiones tomas cada vez que cobras. ¿Cuánto te proteges de gastos impulsivos? ¿Cuánto cuidas tu futuro? ¿Cuánto postergas o aceleras tu crecimiento? ¿Cuánto riesgo puedes tolerar? ¿Cuánta paciencia puedes mantener? ¿Cuánto te permites pensar en grande? Las creencias actúan como un código emocional. Si crees que el dinero es peligroso, lo alejarás. Si crees que no lo mereces, lo gastarás rápido. Si crees que es escaso, lo aferrarás sin multiplicarlo. Si crees que es una carga, evitarás crecer. Si crees que es sucio, te autosabotearás antes de avanzar. Si crees que la riqueza es para otros, jamás actuarás con la mentalidad de quien está dispuesto a construirla. Y la mayoría ni siquiera sabe que vive bajo estas creencias, porque no vienen en forma de pensamientos conscientes, vienen en forma de impulsos automáticos, de decisiones que no sabes por qué tomas, de emociones que te dominan cada vez que cobras, de hábitos que repites sin cuestionar. No puedes cambiar tu relación con el dinero hasta que cambies la historia interna que construiste alrededor de él. Aquí viene la parte más profunda. Tu cerebro busca confirmación, no verdad. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, encontrarás pruebas de que lo es. Si crees que siempre te falta, actuarás de manera que te falte. Si crees que el dinero crea problemas, tomarás decisiones que te generen problemas. Si crees que la riqueza es peligrosa, la evitarás. Si crees que la riqueza es poder, la perseguirás. Si crees que la riqueza otorga libertad, aprenderás a construirla.
Tus creencias generan tu comportamiento, y tu comportamiento crea tu destino financiero. Así funciona con todos, no importa la cultura, el país, el nivel de ingresos o la oportunidad inicial. Por eso el 1% parece actuar con tanta calma, con tanta claridad, con tanta estrategia, porque no están luchando contra sus propias creencias cada vez que toman decisiones financieras. Tienen creencias alineadas con la vida que quieren construir, no con la vida que heredaron. Y ahora surge la pregunta inevitable. ¿Cómo identificas tus creencias ocultas? Observa tus patrones. Si al cobrar gastas impulsivamente, hay una creencia de alivio emocional. Si evitas mirar tus cuentas, hay una creencia de miedo. Si te cuesta ahorrar, hay una creencia de inseguridad o de baja autoestima. Si no inviertes, hay una creencia de incapacidad o de peligro. Si dependes del dinero para sentirte valioso, hay una creencia de carencia emocional. Si crees que nunca tienes suficiente, hay una creencia de escasez profunda. Si tienes miedo de perderlo, hay una creencia de fragilidad personal. No se trata de juzgarte, sino de revelar lo que siempre estuvo funcionando en la sombra. Las creencias financieras se derrumban cuando las expones. Se transforman cuando las cuestionas. Se reemplazan cuando eliges nuevas decisiones. Se fortalecen cuando entrenas nuevos hábitos. Y es precisamente aquí donde comienza tu poder, elegir conscientemente qué quieres creer a partir de hoy. Puedes elegir creer que puedes aprender lo que nunca te enseñaron. Puedes elegir creer que puedes construir una relación sana con el dinero. Puedes elegir creer que tu futuro no es igual que tu pasado. Puedes elegir creer que cada vez que cobras puedes moldear tu identidad financiera. Puedes elegir creer que mereces estabilidad, mereces libertad, mereces expansión. Y esta elección, aparentemente simple, es lo que diferencia al 1% del resto del mundo. Porque cuando cambias tus creencias, cambias tus decisiones. Cuando cambias tus decisiones, cambias tus resultados. Cuando cambias tus resultados, cambias tu vida. Capítulo 4. La claridad financiera que convierte cada cobro en una estrategia y no en un impulso. Cuando empiezas a examinar tus creencias financieras y entiendes que lo que haces con tu dinero está determinado por una arquitectura interna que ni siquiera sabías que estabas siguiendo, llegas inevitablemente al siguiente nivel de transformación, la claridad financiera, esa capacidad que tiene el 1% de ver su vida económica como un mapa completo, detallado y coherente, mientras la mayoría vive reaccionando a fragmentos, confundida por urgencias momentáneas, atrapada en decisiones impulsivas y guiada por emociones que se activan cada vez que aparece un gasto inesperado, un deseo inmediato o una falsa sensación de seguridad al recibir un pago. La claridad financiera no se trata de saber cuánto ganas y cuánto gastas, se trata de saber quién eres en relación al dinero, hacia dónde vas, en qué estás construyendo tu futuro y qué decisiones te acercan o te alejan del tipo de estabilidad, libertad y poder personal que realmente deseas. La claridad no es un presupuesto, es una visión, no es una hoja de cálculo, es una brújula, no es una obligación, es una herramienta emocional que te permite tomar decisiones con intención en lugar de hacerlo desde la confusión automatizada que domina la vida económica del 99%. La mayoría de las personas vive sin claridad financiera porque fueron educadas para sobrevivir, no para diseñar. Saben pagar cuentas, pero no saben construir un futuro. Saben gastar, pero no saben priorizar. Saben trabajar, pero no saben multiplicar. Saben endeudarse, pero no saben invertir. Saben aliviar estrés, pero no saben crear estabilidad real. Y no es su culpa, es su programación. Fueron enseñados a reaccionar, no a pensar estratégicamente. Pero el 1% opera desde un punto de vista completamente distinto, porque para ellos el dinero no es un salvavidas ni un escape emocional ni un medio para presumir, es una herramienta de diseño, algo con lo que se construye, se planifica, se organiza, se cultiva y se transforma. La claridad financiera comienza cuando entiendes que un cobro no es una recompensa, es una oportunidad. Y que no todos los movimientos financieros valen lo mismo. Hay decisiones que te fortalecen y decisiones que te agotan. Hay decisiones que te acercan a tu libertad y decisiones que te la roban silenciosamente. Hay decisiones que te convierten en creador y decisiones que te confirman como sobreviviente.
El 1% tiene claridad porque sabe exactamente qué significa su dinero para ellos. Saben hacia dónde lo dirigen. Saben para qué lo están usando. Saben qué metas tienen. Saben qué hábitos deben proteger. Saben qué tentaciones deben evitar. Saben qué estructura están construyendo. Y, sobre todo, saben quién quieren ser con cada cobro. No viven su vida financiera como un accidente, la viven como una arquitectura. Observa a Carnegie, cada centavo tenía una intención, cada movimiento tenía un destino, cada inversión era un ladrillo en un edificio que solo él podía imaginar. Observa a Ford, no gastaba en lo inmediato, sino en lo que podía transformar industrias completas. Mira a Disney, no veía dinero, veía futuros. Mira a Edison, no veía costos, veía caminos. Mira a Lincoln, aunque no era un hombre de riqueza, su claridad moral y estratégica siempre fue evidente, sabía qué decisiones lo acercaban a su propósito y cuáles lo alejaban. Todos tenían una claridad que trascendía lo numérico, sabían hacia dónde iban, incluso cuando todavía no tenían pruebas visibles de que ese camino funcionaría. Esa es la claridad que tú necesitas, una claridad que convierte el caos financiero en estructura, la ansiedad en dirección, la confusión en estrategia y los cobros en oportunidades. Pero la claridad requiere hacer algo que el 99% evita. Mirar tu realidad financiera sin miedo, sin excusas, sin maquillaje y sin distorsiones. Muchos prefieren vivir ignorando sus números por miedo a sentir culpa, vergüenza o incomodidad, pero ese mismo acto de evasión es el que los mantiene atrapados en ciclos repetitivos. Evitar mirar tu dinero no te protege del sufrimiento, te condena a repetirlo. El 1% mira sus números porque entiende que la claridad no es castigo, es poder. La claridad te permite tomar decisiones conscientes. La claridad te permite anticipar problemas antes de que exploten. La claridad te permite proyectar escenarios. La claridad te permite cortar el gasto emocional. La claridad te permite crear metas concretas. La claridad te permite sentirte en control. La claridad te permite crecer. La claridad también te exige definir tus prioridades financieras de manera honesta. No puedes construir riqueza si cada cobro se convierte automáticamente en placer inmediato. No puedes construir estabilidad si cada ingreso se diluye sin estructura. No puedes construir libertad si no estableces un orden interno que guíe tus movimientos. El 1% tiene claridad porque su dinero sigue una secuencia, una estructura interna, un orden emocional. No se trata de ser rígido, sino de ser consciente. No se trata de vivir sin disfrutar, sino de disfrutar sin destruir tu futuro. No se trata de privación, sino de propósito. No se trata de tener más, sino de tener dirección. La claridad financiera también te permite ver lo que casi nadie ve. Que cada euro, cada dólar, cada moneda que pasa por tus manos es un voto, un mensaje, una declaración silenciosa sobre tu identidad futura. Cada gasto dice quién eres. Cada ahorro dice quién deseas ser. Cada inversión dice quién estás dispuesto a convertirte. El dinero no solo compra cosas, compra direcciones. El dinero no solo paga cuentas, paga caminos. El dinero no solo representa trabajo, representa decisiones repetidas que pueden elevarte o hundirte. Por eso el 1% mantiene claridad. Porque saben que el dinero no es neutral. Es un arquitecto silencioso. Es un amplificador de identidad. Es un testigo de tu disciplina. Es un reflejo de tu visión. Es un entrenador de tu carácter. Cuando te falta claridad, te pierdes. Cuando tienes claridad, avanzas. Cuando careces de claridad, sobrevives. Cuando la desarrollas, diseñas. Y aquí viene el punto más importante de este capítulo. La claridad financiera te transforma porque te obliga a decidir con intención en lugar de reaccionar con emoción, y esa diferencia es exactamente lo que separa al 1% del resto del mundo. Ahora que has comenzado a ver tu vida financiera con ojos nuevos, estás listo para entrar en el siguiente nivel. La visión económica, la capacidad de imaginar un futuro financiero tan claro y tan poderoso que tus decisiones presentes comienzan a alinearse automáticamente con ese destino. Capítulo 5. La visión económica que convierte tu futuro financiero en un destino diseñado y no en un accidente repetido.
Cuando comienzas a desarrollar claridad y dejas de ver tu vida financiera como una secuencia de decisiones improvisadas, aparece un nivel más profundo, uno que muy pocos alcanzan porque exige mirar más allá del presente inmediato, más allá del próximo cobro, más allá de las urgencias que consumen la energía emocional del día, la visión económica. Esa capacidad de proyectar tu vida financiera hacia adelante con una nitidez tan contundente que tus hábitos actuales comienzan a alinearse de manera natural con el futuro que quieres construir, incluso cuando ese futuro aún no existe, incluso cuando las circunstancias actuales no parecen suficientes, incluso cuando la realidad presente parece pequeña comparada con lo que deseas. La visión financiera no es soñar con riqueza, es imaginar tu relación con el dinero de una forma tan consciente y estratégica que tus decisiones de hoy se convierten en los cimientos de un mañana diseñado con intención. La mayoría no tiene visión porque fue entrenada para pensar únicamente en lo inmediato: cuentas del mes, compras del día, deudas urgentes, deseos impulsivos, placeres temporales. Y ese cortoplacismo, aunque lógico en un mundo que empuja constantemente hacia el consumo, destruye la posibilidad de construir verdadera libertad. El 1% piensa distinto porque no se enfoca en lo que tiene ahora, sino en lo que puede crear con el tiempo. Ven posibilidades donde otros solo ven limitaciones, y esa visión no depende del dinero que ya poseen, sino del tipo de vida que quieren construir. Carnegie imaginó una vida completamente distinta a su origen, Ford visualizó una industria transformada antes de tener los recursos, Disney vio mundos enteros cuando apenas podía sostener su pequeño estudio, Edison imaginaba soluciones antes de tener tecnología suficiente para crearlas. Todos tenían algo en común: una visión más grande que su realidad inmediata. La visión económica exige que te preguntes, con brutal honestidad, ¿qué futuro financiero quiero crear? No qué quiero comprar, sino qué vida quiero permitir. No qué ingreso quiero alcanzar, sino qué libertad quiero experimentar. No qué me gustaría tener en un año, sino qué estabilidad quiero sostener dentro de 10. Cuando esa visión aparece, incluso de forma inicial o imperfecta, tu comportamiento cambia. Ya no gastas para sentirte bien, gastas para sentirte libre. Ya no ahorras por obligación, ahorras por identidad. Ya no inviertes con miedo, inviertes con propósito. La visión económica te da dirección emocional, sabes por qué postergas un impulso, sabes por qué dices no a un gasto innecesario, sabes por qué proteges un porcentaje de tu ingreso, sabes por qué tomas decisiones estratégicas que la mayoría no comprende. La visión convierte el sacrificio en sentido y la paciencia en poder. Y lo más fascinante es que la visión económica no necesita ser perfecta para transformarte, solo necesita existir. Una visión débil ya es más poderosa que una vida sin visión. Una visión pequeña crece mientras la sostienes. Una visión borrosa se vuelve nítida con cada paso que das. Pero sin visión, incluso el ingreso más alto se diluye; sin visión, incluso un buen salario se evapora. El dinero sin visión es turbulencia, el dinero con visión es dirección. Aquí nace la diferencia real entre quienes prosperan y quienes permanecen atrapados en ciclos repetitivos. El 1% vive con el futuro en la mente, mientras el 99% vive con el presente en la piel. Y ahora que tu visión comienza a despertar, estás listo para explorar el siguiente elemento esencial: el propósito financiero, esa fuerza interna que convierte tu visión en una misión viva y emocionalmente imposible de abandonar. Capítulo 6. El propósito financiero que transforma el dinero en un motor emocional y no en una simple transacción. Cuando la visión económica comienza a tomar forma dentro de ti, cuando ya no ves tu futuro financiero como una niebla distante sino como un territorio posible, aparece uno de los elementos más poderosos y menos entendidos en la construcción de riqueza: el propósito financiero, esa fuerza interna que le da sentido a cada decisión, que convierte la disciplina en algo soportable, la paciencia en algo natural y el sacrificio en algo valioso, porque el propósito no te obliga a actuar, te impulsa a hacerlo desde un lugar tan íntimo y profundo que tus elecciones dejan de sentirse como esfuerzos y empiezan a sentirse como parte de quién eres y hacia dónde te diriges. El propósito financiero no tiene nada que ver con el dinero en sí, tiene que ver con lo que el dinero representa emocionalmente en tu vida. Para algunos, representa seguridad; para otros, representa libertad; para otros, representa tiempo;
Para otros, representa posibilidades, para otros, representa dignidad, y para muchos, representa la oportunidad de romper un patrón que su familia ha cargado durante generaciones. El propósito es el significado detrás del esfuerzo, el para qué que sostiene tus hábitos cuando la motivación desaparece, cuando las tentaciones aparecen, cuando el cansancio te invade o cuando la incertidumbre te hace dudar. La mayoría de las personas falla financieramente no porque ganen poco, ni porque sean irresponsables, ni porque no tengan capacidad, fallan porque no tienen un propósito lo suficientemente fuerte como para sostener sus mejores decisiones. Ahorran sin saber para qué, invierten sin comprender por qué, postergan gastos sin tener claro el motivo, intentan ser disciplinados pero se rinden porque no hay una razón emocional que los conecte con el comportamiento que intentan construir. Sin propósito, el dinero se vuelve mecánico, con propósito, el dinero se vuelve significativo. El 1% no actúa movido por números, actúa movido por propósito. Carnegie no buscaba riquezas superficiales, buscaba libertad para crear impacto. Ford no buscaba dinero rápido, buscaba transformar la movilidad humana. Disney no buscaba acumular, buscaba construir imaginación tangible. Edison no buscaba fortuna inmediata, buscaba iluminar el mundo. Incluso Lincoln, aunque no se movía dentro de la riqueza económica, entendía algo esencial: toda decisión que carece de propósito está destinada a la fragilidad. El propósito financiero es lo que te permite levantarte después de un error sin convertirlo en una identidad. Es lo que te permite esperar cuando el crecimiento es lento. Es lo que te permite renunciar a impulsos que antes te controlaban. Es lo que te permite tomar decisiones difíciles que el 99% no toma. Es lo que te permite decir no a lo inmediato para decir sí a lo eterno. Y el propósito no siempre aparece como una epifanía, a veces aparece como un cansancio profundo de repetir los mismos patrones, como una decepción que te hartó de vivir de la misma forma, como una visión que no te deja en paz, como un sueño que parece demasiado grande para abandonarlo. O incluso como una decisión de no heredarle a tus hijos las mismas cadenas financieras que tú recibiste. El propósito no siempre se siente inspirador, a veces se siente urgente. Para descubrir tu propósito financiero necesitas preguntarte con una honestidad brutal: ¿por qué quiero libertad económica? ¿Qué quiero cambiar de mi vida actual? ¿Qué vida quiero permitirle a mi futuro yo? ¿Qué cosa jamás quiero volver a experimentar? ¿Qué representa para mí tener estabilidad? ¿Quién se beneficia si yo me convierto en alguien financieramente sólido? ¿Qué historia quiero dejar atrás cuando ya no esté aquí? Cuando respondes esas preguntas, aunque sea de manera imperfecta, tu relación con el dinero cambia. Ya no gastas por impulso porque tu propósito pesa más que la emoción del momento. Ya no abandonas tus hábitos porque tu futuro te importa demasiado como para traicionarlo. Ya no deseas validación externa porque tu propósito es interno. Ya no te saboteas porque entiendes que cada decisión es un ladrillo en la construcción de algo más grande que tú. El propósito convierte al dinero en un instrumento de dignidad personal. Cada vez que cobras, tomas decisiones distintas cuando tienes propósito. Proteges un porcentaje, porque representa tu libertad. Inviertes una parte, porque representa tu futuro. Gastas conscientemente, porque representa tu identidad. Evitas lo innecesario, porque representa tu claridad. Te respetas, porque representa tus valores. El propósito financiero también te otorga algo que la mayoría jamás experimenta: coherencia interna, la sensación de que tus acciones están alineadas con tus valores, tus metas, tu visión y tu identidad. Y la coherencia es una de las fuentes más potentes de estabilidad emocional, porque elimina el ruido interno, la culpa, la confusión y el autoengaño que consume energía mental. Cuando tienes propósito, tu vida financiera deja de sentirse frágil y comienza a sentirse sólida. Deja de sentirse improvisada y comienza a sentirse diseñada. Deja de sentirse caótica y comienza a sentirse coherente. Y aquí aparece la transición inevitable: una vez que tienes visión y propósito, necesitas estructura. Sin estructura, incluso el propósito más fuerte se diluye. Y la estructura comienza con el hábito que define a todos los creadores de riqueza: la disciplina financiera. Capítulo 7. La disciplina financiera que transforma tu intención en resultados inevitables.
Cuando el propósito financiero se vuelve claro dentro de ti y ya no puedes mirar tu vida económica como un conjunto de decisiones aisladas, sino como una construcción deliberada que nace de tu visión y de tu identidad, aparece el elemento que separa a quienes logran estabilidad, libertad y progreso de quienes viven en ciclos interminables de esfuerzo sin avances reales. La disciplina financiera, esa fuerza silenciosa, constante y profundamente incómoda que no depende del entusiasmo ni de la motivación, sino de la capacidad de sostener comportamientos estratégicos incluso en los días en que tu mente quiere retroceder hacia hábitos antiguos, incluso cuando tus emociones buscan gratificación inmediata, incluso cuando la realidad externa te presenta distracciones, tentaciones, urgencias o excusas perfectamente justificables. La disciplina financiera no es rigidez, ni sacrificio extremo, ni obsesión por controlar cada moneda, es el acto maduro de decirle a tu futuro, te respeto. Es la decisión de dejar de vivir reaccionando y comenzar a vivir de manera intencional. Es la habilidad de mantener la estructura incluso cuando nadie te está observando. Es convertir elecciones inteligentes en hábitos automáticos. Es sostener lo que sabes que es correcto incluso cuando no se siente cómodo. La mayoría de las personas no fracasa financieramente por falta de ingresos, sino por falta de disciplina. No fallan porque no puedan, fallan porque no logran sostener lo necesario durante el tiempo suficiente. Ahorran una semana, pero se rinden en la segunda. Evitan gastos impulsivos un mes, pero se descontrolan al siguiente. Intentan llevar un orden, pero lo abandonan ante la primera tentación emocional. Comienzan a invertir, pero se detienen al primer tropiezo. Y no es que no tengan capacidad, es que no han construido disciplina. Y sin disciplina, ningún plan financiero sobrevive. El 1% entiende algo que el 99% no quiere escuchar. La disciplina siempre llegará antes que los resultados, porque la disciplina es el resultado invisible, repetitivo y constante de cientos de decisiones pequeñas que, acumuladas con el tiempo, se convierten en cambios enormes. La disciplina es el puente entre tu intención y tu riqueza, entre tu deseo de libertad y tu realidad financiera, entre lo que imaginas y lo que terminas viviendo. Carnegie no se convirtió en magnate por un golpe de suerte, su disciplina diaria lo llevó a reinvertir cuando otros gastaban. Ford no revolucionó la industria por inspiración espontánea, su disciplina lo llevó a perfeccionar su visión todos los días. Disney no construyó un imperio por imaginación solamente, su disciplina lo llevó a reinvertir cada centavo aun cuando no tenía garantía de éxito. Edison no creó miles de inventos porque era brillante, su disciplina lo llevó a hacer pruebas sin detenerse, día tras día, en una repetición que habría destruido emocionalmente a cualquiera sin una voluntad férrea. Lincoln no se convirtió en un símbolo de liderazgo por carisma, su disciplina moral y estratégica fue lo que sostuvo a una nación entera. Ellos son la prueba viviente de que la disciplina, mucho más que el talento o la motivación, es la fuerza que define destinos. La disciplina financiera consiste en tomar decisiones que parecen pequeñas, casi insignificantes, pero que repetidas una y otra vez cambian el rumbo de tu vida. Guardar un porcentaje fijo de tu ingreso, incluso cuando parece poco. Resistir la tentación de compras emocionales que prometen alivio pero generan vacío. Separar primero lo importante y luego vivir con lo que queda. Invertir de manera constante, incluso cuando el mercado se mueve. Evitar deudas impulsivas que hipotecan tu futuro. Organizar tus números antes de que se conviertan en caos. Proteger tu energía financiera como proteges tu salud. La disciplina no se trata de intensidad, se trata de repetición. No se trata de fuerza momentánea, se trata de constancia diaria. No se trata de fuerza de voluntad infinita, se trata de sistemas que sostienen tu voluntad cuando se debilita. El 1% no tiene más disciplina porque sean personas extraordinarias. El 1% tiene más disciplina porque tiene más claridad y más propósito. Y esas dos fuerzas, claridad y propósito, hacen que la disciplina no sea una tortura, sino una consecuencia natural. Cuando sabes exactamente qué estás construyendo, disciplinarte deja de ser una carga y comienza a ser un acto de amor propio. Cuando sabes qué representa tu dinero, disciplinarte no duele, empodera. Cuando tienes una visión clara, disciplinarte no limita, libera. Cuando tienes propósito, disciplinarte no te quita, te multiplica.
La disciplina financiera también tiene una cualidad profundamente transformadora: te convierte en alguien confiable ante tus propios ojos, alguien que cumple lo que promete, alguien que respeta sus decisiones, alguien que actúa en coherencia con la vida que quiere vivir. Y esa autoconfianza, la confianza construida a través de la repetición de hábitos correctos, vale más que cualquier ingreso alto, porque sin ella incluso la riqueza más grande eventualmente se destruye desde dentro. La disciplina te convierte en alguien sólido. Y la solidez es la base de toda riqueza duradera. Pero aquí aparece el desafío que la mayoría evita enfrentar. La disciplina requiere actuar incluso cuando no te sientes listo, incluso cuando tus emociones piden lo contrario, incluso cuando el miedo susurra excusas perfectamente razonables. Y es precisamente por eso que la disciplina es un músculo: se fortalece usándola, no pensándola. Cuando logras hacer de la disciplina un hábito, todo se transforma. Tu dinero ya no controla tu vida, tú controlas tu dinero. Tus emociones ya no dictan tus decisiones, tus principios lo hacen. Tus urgencias ya no te empujan, tus objetivos te guían. Tus impulsos ya no te consumen, tu claridad te protege. Y cuando eso ocurre, estás listo para el siguiente nivel en la arquitectura financiera del 1%, la acción estratégica, ese movimiento deliberado que lleva tu disciplina al mundo real y convierte tu estructura interna en resultados externos. Capítulo 8. La acción estratégica que convierte la disciplina en crecimiento real y tu dinero en un sistema vivo que trabaja a tu favor. Cuando la disciplina financiera deja de ser una lucha interna y comienza a convertirse en una conducta estable, casi natural, aparece el siguiente elemento que diferencia a quienes únicamente se ordenan por dentro de quienes realmente construyen riqueza en el mundo real: la acción estratégica. Ese tipo de movimiento consciente que no nace de la prisa ni del pánico ni de la necesidad de impresionar, sino de una inteligencia financiera que entiende que tu vida económica no cambia cuando sabes qué hacer, sino cuando ejecutas lo que sabes una y otra vez, con calma, con intención y con la serenidad de quien comprende que los resultados no se crean de un día para otro, sino de manera acumulativa, como pequeñas capas que se apilan hasta formar algo mucho más grande que cualquier esfuerzo aislado. La acción estratégica es lo que toma tus hábitos, tus creencias, tu claridad, tu visión, tu propósito y tu disciplina, y los transforma en un sistema real que mueve tu vida hacia adelante. No es acción impulsiva. No es acción caótica. No es acción desesperada. Es acción diseñada, inteligente, gradual, precisa y profundamente alineada con la identidad financiera que quieres construir. La mayoría de las personas actúa solo cuando está asustada, pagan deudas cuando se sienten ahogados, ahorran cuando temen perder el empleo, invierten cuando el mercado está de moda, se organizan cuando ya es demasiado tarde. Actúan desde el miedo, no desde la estrategia. Actúan desde la urgencia, no desde la intención. Actúan desde el desorden, no desde la claridad. Por eso sus avances son inestables, intermitentes, frágiles. Porque no están creando movimiento consciente, están reaccionando al caos. El 1% actúa desde otro lugar, actúa desde la visión. Actúa desde el propósito. Actúa desde la disciplina. Actúa desde un plan. Actúa incluso cuando no hay urgencia externa, porque su urgencia es interna: avanzar hacia la vida que están construyendo. Carnegie no esperó a tener la vida resuelta para invertir en sí mismo, lo hizo cuando apenas tenía lo mínimo. Ford no esperó a que la industria cambiara sola, actuó para cambiarla. Disney no esperó a que alguien creyera en él, actuó cuando nadie lo hacía. Edison no esperó a que el mundo pidiera electricidad, actuó hasta inventarla. Lincoln no esperó a que el país se uniera por sí mismo, actuó aun cuando parecía imposible. Todos actuaron antes de que existieran garantías. Porque entendían que la acción estratégica no busca certeza, busca construcción. La acción estratégica financiera consiste en convertir tu dinero en un sistema vivo y dinámico que trabaje para ti, incluso mientras duermes, incluso mientras no lo estás observando, incluso mientras tu vida continúa avanzando. Ese sistema no se construye a través de una sola acción perfecta, sino a través de muchas acciones inteligentes que se repiten. Guardar un porcentaje fijo de cada ingreso sin excepciones. Invertir de manera constante sin esperar el momento perfecto. Reducir gastos innecesarios sin caer en extremismos.
Fijar metas financieras claras y medibles. Separar tus cuentas para evitar confusiones emocionales. Automatizar decisiones para protegerte de impulsos. Construir un fondo de seguridad que te dé estabilidad mental. Invertir en tu educación financiera para expandir tu perspectiva. Sembrar inversiones pequeñas que crezcan con el tiempo. Tomar decisiones desde la lógica y no desde la emoción. La acción estratégica transforma tu dinero porque deja de ser un flujo descontrolado y se convierte en un plan vivo. No es cuánto ganas, es cómo actúas con lo que ganas. No es cuánto inviertes, es cuán consistentemente lo haces. No es cuánto ahorras, es si puedes mantenerlo. No es cuánto crece tu dinero, es cuán diseñado está su crecimiento. La acción estratégica también tiene un efecto psicológico profundo, te genera movimiento interno. Cuando actúas, aunque sea de manera mínima, algo dentro de ti cambia. Te sientes capaz. Te sientes responsable. Te sientes en progreso. Te sientes en control. Te sientes creador. Y esa sensación, la sensación de avance, es una de las fuerzas emocionales más poderosas que existen, porque te permite continuar incluso en días difíciles. Quienes no actúan caen en la trampa de creer que en nada cambia, cuando en realidad lo que no cambia es que no actúan. La acción estratégica es también la cura para el miedo financiero. La gente teme al dinero porque no lo entiende y no lo entiende porque no lo practica. El 1% no nace sin miedo, simplemente actúa antes de que el miedo crezca. La acción constante reduce el miedo. La inacción lo amplifica. Cuando actúas con estrategia financiera, te das cuenta de que no necesitas hacer movimientos enormes para cambiar tu vida, necesitas hacer movimientos inteligentes que se suman entre sí. No necesitas ganar una fortuna para comenzar, comienzas para que un día tengas una fortuna. No necesitas esperar el momento perfecto se crea con acción. No necesitas entender todo, necesitas entender lo suficiente para dar el siguiente paso. Porque la acción estratégica no exige perfección, exige dirección. Y cuando tienes dirección, el tiempo se convierte en tu aliado y no en tu enemigo. Pero aquí surge un aspecto aún más profundo. Actuar estratégicamente requiere aprender a mantener el ritmo cuando los resultados no son inmediatos. Ahí es donde la mayoría abandona. Ahí es donde el 1% continúa. Por eso el siguiente capítulo es inevitable, la adaptabilidad financiera, la capacidad de ajustar tu rumbo sin perder tu propósito cuando la vida, el mercado o tus circunstancias cambian. Capítulo 9. La adaptabilidad financiera que te permite avanzar incluso cuando el mundo cambia más rápido que tus planes. Cuando comienzas a actuar estratégicamente, cuando ya no te mueves por impulsos ni por miedo sino por una estructura interna sólida construida a partir de tu visión, tu propósito, tu disciplina y tus decisiones conscientes, surge una verdad que tarde o temprano aparece en la vida de absolutamente todas las personas que intentan construir estabilidad o riqueza. Los planes no siempre suceden como los imaginaste, el mercado no reacciona como esperabas, los gastos imprevistos aparecen sin anunciarse, los ciclos económicos se mueven sin pedir permiso, las oportunidades cambian de forma, las prioridades se reacomodan, tus emociones fluctúan y la vida, en su naturaleza más auténtica, interrumpe incluso las estrategias más bien diseñadas. Y es en ese territorio, donde lo inesperado se cruza con lo planificado, donde nace la habilidad que solo poseen las personas que logran construir riqueza real, la adaptabilidad financiera. La adaptabilidad financiera no es improvisación, ni caos, ni desorden, tampoco significa romper tus hábitos cada vez que algo se complica. La adaptabilidad es la capacidad de ajustar tu estrategia sin traicionar tu visión, de cambiar el camino sin cambiar el destino, de modificar la táctica sin renunciar al propósito. Es la habilidad de entender que el dinero, como cualquier energía en movimiento, requiere flexibilidad, conciencia, lectura del entorno, capacidad de respuesta y sobre todo, madurez emocional. La mayoría de las personas fracasa financieramente no porque no tengan buenos planes, sino porque sus planes se derrumban en cuanto la realidad cambia, porque nunca aprendieron a adaptarse. Guardan dinero un mes, pero un imprevisto los descontrola. Invierten un poco, pero un movimiento del mercado los paraliza. Intentan reducir gastos, pero una emoción intensa los destruye. Quieren tener estabilidad,
pero cualquier cambio externo los hace renunciar. No falta intención, falta flexibilidad emocional. El 1% entiende desde el principio que la vida nunca será lineal, que el mundo nunca será estable, que el dinero nunca será predecible, que los mercados nunca responderán exactamente como lo deseas, que tu futuro no se construye desde la rigidez, sino desde la adaptabilidad. Y por eso siguen creciendo incluso en crisis. Y por eso identifican oportunidades incluso en tormentas. Y por eso avanzan cuando otros retroceden. Y por eso prosperan cuando otros se colapsan emocionalmente. Observa a Carnegie enfrentando cambios económicos brutales mientras la industria se transformaba. Observa a Disney sobreviviendo crisis, pérdidas, rechazos y reiniciando desde cero más de una vez. Observa a Ford ajustando ideas, métodos y sistemas hasta que su visión finalmente encajó con lo que el mundo necesitaba. Observa a Edison reinventándose cuando sus proyectos caían, sin aferrarse a un solo método, sino adaptándose a cada resultado. Observa a Lincoln enfrentando un país fracturado, obligándose a ajustar decisiones cada día, sin perder la visión general. Ninguno de ellos avanzó con una estrategia perfecta, avanzaron con una estrategia flexible. Esa es la clave. No gana quien planea mejor. Gana quien se adapta más rápido sin abandonar su propósito. La adaptabilidad financiera requiere 3 cosas fundamentales. Primero, humildad para aceptar que no lo controlas todo. Segundo, inteligencia para ajustar lo necesario. Tercero, fuerza emocional para seguir avanzando sin resentimiento ni frustración. La mayoría se quiebra emocionalmente cuando los números cambian. Pero el 1% observa, ajusta y continúa. La adaptabilidad financiera también implica entender que no todas las temporadas son iguales. Hay temporadas para construir, temporadas para cuidar, temporadas para esperar, temporadas para acelerar, temporadas para consolidar y temporadas para ser extremadamente prudente. El problema es que la mayoría quiere vivir todas las temporadas como si fueran de abundancia. Y eso destruye incluso la mejor planificación. La adaptabilidad significa saber cuándo detener un gasto sin sentir que fracasaste. Significa saber cuándo redirigir tus inversiones sin pensar que te equivocaste. Significa saber cuándo ajustar tus metas sin creer que renunciaste. Significa saber cuándo frenar impulsos sin castigarte emocionalmente. Significa saber cuándo priorizar la estabilidad sobre el crecimiento momentáneo. Significa saber cuándo moverte y cuándo esperar. Todo líder financiero, toda persona que construyó riqueza duradera, aprendió a leer los ciclos de la vida con la misma precisión con la que leía sus números. Porque la adaptabilidad es un arte, y ese arte se desarrolla con práctica, con conciencia y con la capacidad de observar tu realidad sin pánico, sin juicio y sin negar lo evidente. La adaptabilidad financiera también te da una ventaja psicológica inmensa. Te protege del miedo. Porque cuando eres adaptable, ya no necesitas que el mundo sea estable para avanzar. Solo necesitas saber que tú puedes ajustarte. La seguridad ya no viene del entorno, viene de tu capacidad interna de responder. Una persona rígida teme los cambios porque cree que su futuro depende de la perfección del plan. Una persona adaptable no teme los cambios porque sabe que su futuro depende de su capacidad de corregir. La adaptabilidad convierte los problemas en información. Convierte los desvíos en ajustes. Convierte los imprevistos en señales. Convierte las crisis en oportunidades. Y cuando entiendes esto, tu relación con el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un espacio de crecimiento. Porque ya no ves los obstáculos como tragedias, sino como partes naturales del proceso. Ya no ves un gasto inesperado como un fracaso, sino como una oportunidad para reorganizar. Ya no ves una caída del mercado como una amenaza mortal, sino como un recordatorio de cómo funcionan los ciclos. Ya no ves un cambio de ingresos como un desastre, sino como una señal para replantear estrategias. La adaptabilidad financiera también te enseña a no aferrarte a una sola identidad económica. No eres tu sueldo. No eres tu negocio. No eres tu inversión actual. No eres tu error pasado. No eres tu mejor o tu peor momento. Eres tu capacidad de ajustarte. La riqueza duradera no la construyen los más inteligentes, ni los más arriesgados, ni los más talentosos, sino los más adaptables.
Y una vez que eres adaptable, aparece el siguiente nivel: resistir emocionalmente cuando las cosas salen mal. Porque adaptarte te mantiene en movimiento, pero la resiliencia financiera es lo que te permite levantarte cuando la vida te empuja al suelo. Y ese, precisamente, es el capítulo que sigue. Capítulo 10. La resiliencia financiera que te sostiene cuando el mundo intenta derrumbar todo lo que estás construyendo. Cuando desarrollas la capacidad de adaptarte sin perder tu propósito, cuando puedes modificar tu estrategia sin traicionar tu visión y cuando aprendes a moverte con flexibilidad en un mundo que nunca dejará de cambiar, llegas a uno de los momentos más desafiantes de todo el camino, el momento en que la vida financiera te pone a prueba con fuerza real. Con circunstancias que sacuden tus cimientos, con situaciones que te confrontan emocionalmente, con errores que duelen más de lo que esperabas. Con pérdidas que no pediste, con imprevistos que te descuadran y con realidades que te obligan a mirarte de frente. Es ahí, en ese territorio donde el desgaste se mezcla con la incertidumbre, donde aparece la habilidad que el 1% domina mejor que nadie, la resiliencia financiera. La resiliencia financiera no es una habilidad técnica ni un privilegio reservado para los fuertes, es la capacidad emocional de levantarte cada vez que el dinero, el mercado, la economía o tus propias decisiones te ponen de rodillas, es la fortaleza de reconstruirte sin perder tu visión, es la madurez de mirar tus errores sin convertirlos en identidad. Es el coraje de seguir avanzando incluso cuando tu avance parece invisible, y es la determinación de creer en tu futuro incluso cuando tu presente no parece ofrecerte evidencia alguna de que estás en camino. La mayoría de las personas no fracasa financieramente por falta de dinero, sino por falta de resiliencia. Fracasan porque se derrumban emocionalmente ante un error. Porque se rinden después de un mal mes. Porque abandonan después de una pérdida. Porque se paralizan cuando aparece una deuda. Porque se culpan hasta destruir su confianza. Porque no soportan la presión de un camino que exige consistencia emocional. Pero el 1% entiende algo que el resto del mundo ignora: lo que determina tu destino financiero no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. La resiliencia no elimina los problemas, te entrena para enfrentarlos. No borra las dificultades, te fortalece a través de ellas. No evita las caídas, te enseña a levantarte de manera distinta. Mira la historia de cualquier persona que haya construido riqueza real. Carnegie sobrevivió crisis económicas que devastaron a miles. Disney fue a la quiebra más de una vez y aún así volvió a construir desde cero. Ford falló repetidamente antes de lograr que sus ideas encajaran en el mercado. Edison falló tanto que cualquier persona sin resiliencia habría desistido en el intento 50, pero él continuó más allá del intento 9000. Lincoln resistió una presión emocional capaz de destruir incluso a los más fuertes. Ellos no fueron exitosos porque nunca cayeron, fueron exitosos porque nunca se quedaron abajo. Esa es la resiliencia. No la ausencia de impacto, sino la capacidad de reconstrucción. La resiliencia financiera es la fuerza que te permite mantener tu estructura interna incluso cuando tus resultados externos fluctúan. Es lo que te permite seguir ahorrando cuando tus ingresos bajan. Es lo que te permite seguir invirtiendo cuando el mercado asusta a todos. Es lo que te permite sostener el hábito cuando tu motivación desaparece. Es lo que te permite revisar tus números cuando tu ego prefiere ignorarlos. Es lo que te permite decir continúo cuando tu mente grita abandona. La resiliencia financiera es, además, una decisión interna. Decido no rendirme. Decido no sabotearme. Decido aprender. Decido ajustar. Decido avanzar. Decido mostrarme a mí mismo que puedo ser la clase de persona que se levanta incluso cuando nadie piensa que lo logrará. La mayoría se derrumba porque asume que un error financiero es una sentencia, cuando en realidad no es más que un dato. Un error no significa que eres incompetente. Una deuda no significa que eres irresponsable. Una mala inversión no significa que eres incapaz. Un mal mes no significa que tu visión desaparece. Una caída no significa que tu destino cambió. Significa simplemente que estás vivo, que estás aprendiendo, que estás en el proceso real, no idealizado, de construir estabilidad donde antes había caos. La resiliencia financiera te exige observar tu vida no desde el juicio, sino desde la conciencia.
Significa preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo evitar repetir? ¿Qué parte de mí necesita evolucionar? ¿Qué hábito debo reforzar para que esto no vuelva a ocurrir? La resiliencia financiera también te obliga a entender que el progreso no siempre se puede medir con números inmediatos. Muchas veces el progreso es emocional, interno, invisible, un cambio de mentalidad que prepara terreno para resultados futuros. A veces tu mayor avance no es ganar dinero, sino aprender a no perderlo. A veces tu mayor avance no es ahorrar más, sino dejar de sabotearte. A veces tu mayor avance no es invertir bien, sino dejar de invertir por impulso. A veces tu mayor avance no es crecer, sino resistir con inteligencia. Porque la riqueza verdadera se construye tanto con avances como con resistencias, y quien no aprende a resistir nunca aprenderá a sostener lo que construya. La resiliencia también te ayuda a no tomar tus dificultades como ataques personales. El mundo no conspira contra ti cuando tus finanzas se complican. El mercado no te odia cuando tus inversiones bajan. La vida no te castiga cuando aparece un gasto inesperado. Son procesos naturales, y quienes triunfan son los que pueden enfrentarlos con calma, con estructura, con enfoque y con una convicción interna que dice: esto no define mi futuro, solo entrena mi carácter. Por eso, la resiliencia es el músculo financiero más ignorado y al mismo tiempo más determinante. Sin resiliencia, no hay estabilidad. Sin resiliencia, no hay crecimiento. Sin resiliencia, no hay riqueza duradera. Y una vez que la resiliencia forma parte de tu identidad financiera, aparece la última habilidad necesaria para convertir tu camino económico en una evolución continua: el aprendizaje financiero, esa capacidad de convertir cada experiencia, buena o mala, en una lección que te fortalece en lugar de hundirte. Capítulo 11. El aprendizaje financiero que convierte cada experiencia en una ventaja y transforma tus errores en la base de tu crecimiento. Cuando la resiliencia financiera comienza a formar parte de tu identidad, cuando ya no te derrumbas ante la primera caída, cuando puedes sostenerte emocionalmente incluso cuando tus resultados fluctúan, aparece uno de los elementos más importantes, y al mismo tiempo más ignorados, en la construcción de una vida económica sólida: el aprendizaje financiero. Esa capacidad de mirar cada experiencia, cada decisión, cada error, cada pérdida, cada éxito, cada impulso, cada acierto y cada equivocación, como una fuente de información valiosa que te permitirá avanzar con más inteligencia, más conciencia y más poder que antes, porque en el mundo del dinero la ignorancia no es una inocencia, es una debilidad, y el aprendizaje, en cambio, no es un privilegio, es una ventaja estratégica que muy pocos utilizan de forma deliberada. El 99% de las personas repite patrones financieros durante años porque nunca se detiene a analizar su historia, sus decisiones, sus hábitos y sus reacciones. Repiten el mismo tipo de gasto emocional. Repiten la misma manera de manejar los cobros. Repiten los mismos errores con deudas. Repiten los mismos comportamientos impulsivos. Repiten la misma manera de actuar ante la ansiedad. Repiten el mismo tipo de inversiones mal pensadas. Repiten el mismo miedo ante oportunidades nuevas. Repiten la misma historia sin darse cuenta de que no es el mundo el que los bloquea, sino ellos mismos. Y no aprenden porque nunca se detienen a observar. Nunca convierten la experiencia en sabiduría. Nunca convierten la caída en un manual. El 1%, sin embargo, posee una habilidad que cambia todo. Usan cada experiencia como combustible, como guía, como información, como una pieza más dentro de un mapa financiero en constante expansión. No necesitan tener una vida perfecta para crecer, necesitan tener curiosidad, humildad y disposición para entender lo que cada experiencia les enseña. Carnegie aprendió de la pobreza una visión estratégica. Ford aprendió de los fallos mecánicos una revolución industrial. Disney aprendió de cada quiebra la importancia de construir propiedad intelectual. Edison aprendió de cada intento fallido un paso más hacia la luz. Lincoln aprendió de cada crisis la estructura moral necesaria para sostener a un país. Ellos entendieron algo que la mayoría jamás comprende. El error no es un obstáculo, es información. Y cuando conviertes la información en aprendizaje, cada error te vuelve más fuerte y cada caída te vuelve más sabio.
El aprendizaje financiero comienza cuando decides observarte sin juicio y sin vergüenza. Significa mirar tus gastos con honestidad brutal. Significa examinar tus impulsos sin excusas suaves. Significa identificar patrones repetitivos con la intención de romperlos. Significa entender que te lleva a gastar más de lo necesario. Significa descubrir por qué te cuesta ahorrar. Significa analizar por qué te saboteas cuando comienzas a mejorar. Significa reconocer qué emoción te domina cuando cobras. Significa preguntarte qué parte de ti reacciona cada vez que el dinero entra o sale. El aprendizaje financiero no se trata únicamente de números, se trata de psicología profunda. El dinero obedece tus emociones más de lo que obedece tus planes. Y si no aprendes a leer tus emociones, jamás podrás manejar tu dinero con verdadera coherencia. El aprendizaje también exige humildad, porque hay que aceptar que no lo sabes todo, que necesitas guía, que necesitas educación, que necesitas entender conceptos que quizá te intimidan, que necesitas estudiar mercados, comprender sistemas, leer sobre finanzas, absorber experiencias de otros. Aprender de tus propios errores sin castigarte y aceptar que cada avance requiere conocimiento. La gente que rechaza aprender financieramente suele tener dos miedos ocultos. Miedo a descubrir que estuvo equivocada, y miedo a enfrentar su falta de disciplina pasada. Pero el 1% supera esos miedos porque entiende que no se puede avanzar sin enfrentar la realidad. No puedes construir riqueza desde la negación. No puedes crecer si te niegas a aprender. No puedes mejorar si tu ego te impide aceptar que necesitas evolucionar. El aprendizaje financiero también implica aprender de los demás, estudiar la historia, analizar tendencias, observar patrones, entender cómo piensa la gente que ya caminó el camino que tú estás intentando recorrer. No para copiar, sino para comprender principios universales. La riqueza deja pistas. La estabilidad deja patrones. El crecimiento deja huellas. Y quien aprende a verlas puede avanzar décadas más rápido que quienes insisten en descubrirlo todo por sí mismos. El aprendizaje convierte la experiencia en sabiduría, y la sabiduría reduce los errores. Pero no elimina todos, porque el dinero siempre implica riesgo, movimiento, cambio, incertidumbre. Entonces, ¿qué hace el 1%? No buscan eliminar el error, buscan aprender de él tan rápido que jamás vuelven a repetirlo. Ese es el juego. El aprendizaje financiero también transforma tu relación con el fracaso. El fracaso deja de ser un juicio interno y se convierte en un dato. Deja de ser un castigo emocional y se convierte en una herramienta. Deja de ser una vergüenza y se convierte en un mapa. Deja de ser una herida y se convierte en una señal. Y cuando esto ocurre, la riqueza deja de sentirse como una montaña imposible y comienza a sentirse como una construcción lógica, emocional y mental que puedes dominar paso a paso. Por eso el 1% avanza incluso cuando otros retroceden. Porque cada experiencia, buena o mala, se transforma en crecimiento. Cada decisión se convierte en un entrenamiento. Cada tropiezo se convierte en un refuerzo. Cada crisis se convierte en un curso acelerado de realidad. El aprendizaje financiero es, en esencia, la capacidad de evolucionar constantemente, sin detenerte, sin justificarte, sin estancarte en el ego, sin apegarte a tu versión antigua, sin defender tus antiguos hábitos, sin tener miedo de reinventarte cuantas veces sea necesario. Y cuando el aprendizaje se vuelve parte de tu identidad financiera, aparece finalmente la última pieza de este camino, la integración final, el arte de unir visión, propósito, disciplina, acción, adaptabilidad, resiliencia y aprendizaje para transformar tu relación con el dinero de manera definitiva. Ese momento llega en el capítulo final. Capítulo 12. La transformación financiera total, cuando tu identidad cambia y tu futuro se vuelve inevitable. Cuando llegas a este punto del camino, después de atravesar la mentalidad, las creencias, la claridad, la visión, el propósito, la disciplina, la acción estratégica, la adaptabilidad, la resiliencia y el aprendizaje, te encuentras frente a una verdad que muy pocas personas han experimentado realmente. El dinero ya no es el protagonista, sino el reflejo. Ya no es una fuente de ansiedad, sino una consecuencia lógica. Ya no es una sombra que te persigue, sino una herramienta que te acompaña, ya no. Es un misterio inalcanzable,
sino un lenguaje que entiendes, ya no es un monstruo emocional, sino una energía que sabes dirigir. Llegas a este punto y te das cuenta de que toda la transformación financiera que deseabas no dependía del dinero, sino de ti, que la estabilidad que anhelabas no venía de afuera, sino de adentro, que la riqueza que buscaste durante años siempre estuvo disponible, pero no desde el esfuerzo desesperado, sino desde la evolución interna. Porque la verdadera riqueza, la riqueza que el 1% construye, no empieza en la cuenta bancaria, empieza en la identidad. Comienza el día en que dejas de comportarte como alguien que sobrevive y empiezas a comportarte como alguien que diseña. Comienza el día en que dejas de reaccionar a cada cobro y comienzas a dirigirlo. Comienza el día en que tu propósito pesa más que tu impulso, en que tu visión importa más que tu emoción, en que tu futuro vale más que tu gratificación inmediata. Comienza el día en que decides ser dueño de tu historia financiera y no simplemente un espectador pasivo de sus consecuencias. Ese es el punto exacto en el que te encuentras ahora. Y es aquí donde aparece la integración final, la síntesis profunda de todo lo aprendido, el momento en que entiendes que tu vida financiera no es una suma de técnicas, sino la suma de tu identidad en evolución. El 1% no se compone de personas con un talento especial, sino de personas que decidieron transformarse desde adentro, que tomaron control de su narrativa, que rompieron creencias, que enfrentaron sus emociones, que estructuraron sus decisiones, que ajustaron su comportamiento, que aprendieron sin descanso y que no se rindieron incluso cuando la realidad parecía contradecir su visión. Ellos entendieron algo que ahora tú también entiendes. Que la libertad financiera no se persigue, se construye. Que la estabilidad financiera no se espera, se diseña. Que la riqueza no se sueña, se entrena. Que el dinero no se controla, se dirige. Que tu futuro económico no se adivina, se crea. Y que todo, absolutamente todo, comienza con la identidad financiera que eliges asumir. Este último capítulo no es un cierre, es una fusión. Aquí es donde todas las piezas se unen en una sola verdad. Tu vida financiera cambia el día en que tú cambias. Porque ahora entiendes que una mentalidad sólida te da dirección. Que unas creencias correctas te dan permiso interno para crecer. Que la claridad financiera elimina la confusión que te hacía perder el rumbo. Que la visión económica te permite construir a largo plazo. Que el propósito te mantiene firme incluso cuando la motivación desaparece. Que la disciplina convierte tus planes en estructuras. Que la acción estratégica transforma tus estructuras en resultados. Que la adaptabilidad mantiene tu avance incluso en turbulencia. Que la resiliencia te sostiene cuando la vida te golpea. Que el aprendizaje convierte tus errores en crecimiento. Y que la integración final transforma cada una de estas piezas en un sistema interno imparable. Este sistema, cuando se vuelve parte de ti, te da una ventaja que casi nadie posee, la capacidad de evolucionar financieramente para siempre, sin importar el entorno, sin importar la situación, sin importar los cambios del mundo, sin importar los ciclos económicos. Te conviertes en una persona capaz de progresar en cualquier época, en cualquier crisis, en cualquier circunstancia. Y cuando llegas a este nivel, te das cuenta de algo más profundo. Que la riqueza no es un número, es una estabilidad interior. Que la libertad no es un ingreso, es una responsabilidad asumida. Que la abundancia no es una colección de cosas, es una identidad que habita dentro de ti. Que la prosperidad no es un resultado, es una cultura mental. Y que el dinero es solo un reflejo de quién eres ahora. Mira hacia atrás un momento, no para quedarte en el pasado, sino para reconocer tu evolución. Ya no piensas igual, ya no sientes igual, ya no actúas igual, ya no eliges igual, ya no decides igual. Eres alguien más consciente, más sólido, más estratégico, más paciente, más responsable, más fuerte, más claro. Eres alguien capaz de sostener riqueza real porque resolviste lo que saboteaba tu relación con el dinero desde adentro. Y ahora lo sabes. El 1% no es un grupo externo, es un nivel mental. Un estándar interno. Una identidad. Un diseño. Un camino que se recorre desde adentro hacia afuera, no al revés. Llegas a este capítulo final y aparece la pregunta más importante de todas. ¿Quién decides ser cada vez que cobras? No quién eres hoy, ni quién fuiste, ni quién te dijeron que podías ser.
sino quien eliges ser a partir de ahora. Cada cobro es una oportunidad para reforzar tu identidad financiera. Cada decisión es un voto por tu futuro. Cada hábito es un ladrillo en la construcción de tu libertad. Cada acción estratégica es una declaración silenciosa de poder. Cada ajuste emocional es una victoria interna. Cada resiliencia es una reafirmación de tu camino. Cada aprendizaje es una expansión permanente. Y en este punto del audiolibro, después de todo lo que has recorrido, la revelación final es la más poderosa: la riqueza no se encuentra, se encarna. Se convierte en parte de tu forma de pensar. En parte de tu forma de decidir. En parte de tu forma de moverte. En parte de tu forma de sentir. En parte de tu forma de vivir. Y una vez que se vuelve identidad, nada, ni el mercado, ni las crisis, ni los cambios, ni los imprevistos, ni las dudas externas, puede quitártela, porque ya no depende del mundo, depende de ti. Este es el final del audiolibro, pero no es el final de tu historia. Es el punto exacto donde comienzas a escribir una nueva vida económica desde una identidad que antes no existía. Es el momento en que tu pasado deja de gobernarte y tu futuro comienza a diseñarse con tus manos. Es el instante en que dejas de reaccionar y empiezas a liderar tu destino financiero. Es el punto donde ya no deseas estabilidad, la creas. Ya no deseas libertad, la construyes. Ya no deseas riqueza, la sostienes. Has cruzado el umbral. Has entendido lo esencial. Has despertado una nueva identidad económica. Y ahora, tu vida financiera, tu verdadera vida financiera, está oficialmente en tus manos.